El Grupo de Investigación, Educación, Arte y Sociedad presenta Relatos Biográficos. Relatos Biográficos. Este espacio busca difundir la trayectoria personal y profesional de artistas ecuatorianas y ecuatorianos con el fin de contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación cultural y artística. Bienvenidas y bienvenidos. Ricardo Andrés Nugra Madero, Macas Morona, Santiago, Ecuador, nació el 8 de julio de 1995. Desde niño tuvo una inclinación por el dibujo. En el colegio optó por físico-matemático y en la universidad realizó una licenciatura en artes visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la ciudad de Quito. La formación en físico-matemático ha sido clave en sus propuestas artísticas, las que están estrechamente vinculadas a la parte científica. Ricardo describe su formación artística comenzando desde su niñez en Macas, donde no había muchas oportunidades formales de educación artística. Aprendió de manera empírica, copiando de libros y revistas y realizando ejercicios creativos. A lo largo de su educación tuvo experiencias como un curso de mapping, talleres con colectivos artísticos como Basurama de España y clases de verano en Italia, que ampliaron su perspectiva artística. En el campo laboral, relacionando a las artes, se ha desarrollado como tallerista, mediador educativo del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, gestor de proyectos como el Festival de Ciencias y Artes Simbiosis y la Residencia Simbionte. Trabajar en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito le ayudó a enfocarse en la mediación educativa, generando expectativas a partir de contenidos museísticos y ofreciendo recorridos y talleres para diversos grupos, destacando la importancia de enseñar con el arte en lugar de enseñar arte en sí. Menciona su participación en Ludomentis, un colectivo que le ayudó a comprender cómo el arte puede potenciar diversos aspectos educativos. Además, destaca la relevancia de su trabajo interactuando con diversos grupos humanos como potenciadores de interés por la educación, especialmente en proyectos como el Festival Educativo Simbiosis y el programa Selvarte, que busca concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno amazónico a través del arte. En su trabajo artístico busca generar relaciones entre la educación, artes, ciencia, naturaleza y conciencia ambiental. Respecto a la educación en artes, considera que se debe trabajar para la valorización de la misma tanto en el ámbito privado como estatal. Reconoce que la educación en artes en el sistema educativo es necesaria debido a la cualidad que tiene de canalizar tensiones, emociones, de ser un espacio para el autoconocimiento, de apoyar en procesos terapéuticos. Aunque la educación en artes en el sistema educativo no tenga estrictamente el objetivo de formar artistas, puede ser también un espacio de formación para la apreciación de las artes. Ricardo considera que se requiere que las personas conozcan los lenguajes del arte, qué es una instancia artística, qué es un performance, etc., lo que podría aportar a desarrollar una comunidad artística más grande que acuda a las diferentes propuestas que proponen los artistas y personas dedicadas a este campo, cosa que no necesariamente ocurre en la actualidad. En su producción artística, inicialmente realizó investigaciones introspectivas y personales. Su tesis de grado examinó el concepto del cambio a varios niveles, llevándolo a descubrir la filosofía andina y la complementariedad con la naturaleza. Sus primeras obras se centraron en el cambio y la estabilidad desde un enfoque conceptual y filosófico. Luego, exploró cómo esto se manifestaba físicamente creando Ikiamia Sa Ahamu. Esta obra invitaba a los espectadores a taparse los oídos y escuchar los sonidos grabados en el Parque Nacional Sangay. Sin embargo, notó que la audiencia no capturaba completamente la realidad de la selva y cómo sus sonidos no representaban la mayoría de las áreas amazónicas. Esto lo motivó a querer hablar más sobre la selva en su totalidad, generando obras que transmitieran la memoria de la selva, incluyendo sonidos de motosierras y tractores, para abordar la deforestación y la degradación ambiental.
A pesar de sus dudas iniciales debido a su origen en Macas, actualmente la Amazonía es una parte crucial de su producción. Desde su experiencia y reflexiones, reconoce la importancia natural de este enfoque. Observa cómo Macas está en constante cambio, lo que le inspira a explorar la relación entre la ciudad y la naturaleza. Explica cómo algunos visitantes no comprenden que esta ciudad es parte de la Amazonía y la selva. Su trabajo busca transmitir la memoria y la realidad de la región, evitando idealizar a la misma. Destaca la necesidad de ser consciente de la materialidad y las implicaciones ambientales de su producción artística. En los lenguajes artísticos se enfoca principalmente en instalaciones y ha empezado a integrar el sonido en sus obras. Le integra cómo el sonido puede ser sentido, pero aparentemente no puede ser visto, similar a cómo se perciben los beneficios de la selva en la ciudad. Ha utilizado un enfoque de espejo acústico en su última instalación, donde el sonido se transmite desde un punto a otro. Además, está incursionando en la fotografía. Sus obras a menudo combinan diferentes disciplinas y campos a través de la colaboración, trabajando con biólogos, físicos y otros artistas. Ricardo encuentra que la colaboración enriquece su proceso creativo y le permite descubrir cosas nuevas. Comenzó su producción artística con obras que exploran la luz como material. Creó video instalaciones, una de las cuales presentaba una frase invisible en la pared hasta que se activaba una luz ultravioleta. La frase se revelaba con la luz y desaparecía cuando se apagaba. Esta obra, titulada Nadie baja 2 veces por las aguas del mismo río, se inspira en la frase de Heráclito y el poema de Borges, que resalta cómo nadie puede bajar 2 veces por las aguas del mismo río. En otra obra llamada MEU, siglas que significan Movimiento Espiral Uniforme, Ricardo jugó con el concepto del movimiento rectilíneo uniforme de la física. Sustituyendo rectilíneo por espiral, exploró cómo el movimiento puede ser espiral en lugar de lineal. Presentó a una obra caminando en círculos alrededor de un cilindro, utilizando la anamorfosis, un efecto óptico donde una imagen deformada se corregía al ser reflejada en el cilindro. La imagen se proyectaba en el piso y su reflejo en el cilindro generaba una corrección visual. La perspectiva del observador influía en la percepción, haciendo que la persona pareciera más grande al acercarse y más pequeña al alejarse. Este uso de efectos ópticos refleja el interés de Ricardo por la física y la óptica, áreas que le despiertan curiosidad. En su trayectoria artística creó la obra Vórtice, como continuación de su proyecto anterior. Aquí cambió su enfoque de la luz al agua, percibiendo a esta como un material vital en distintas filosofías y en relación con la vida y la idea de río de Heráclito. La obra mostraba a una persona buceando en círculos bajo el agua de manera constante. Después exploró la madera, comenzando con la rama de arrayán en su obra Ikiamia Sa Ahamu, cuya traducción es murmullos de la selva. Esta palabra murmullos la retuvo para su siguiente proyecto llamado Murmullos. Las obras en este proyecto seguían la anatomía del tronco de un árbol, desde el interior hasta el exterior. Incluyó fotografías panorámicas aéreas de la selva en la cordillera amazónica del Cutucu. Otro de sus trabajos consiste en 2 fotografías llamadas Liber 1 y Liber 2, representando las vías de transporte de la savia en los árboles análogas a las venas. La serie muestra un río en Liber 1 y la selva atravesada por una carretera en Liber 2, simbolizando estas vías de transporte. La obra llamada Taisha consta de 10 fotografías que capturan diversos momentos durante la búsqueda de un tronco de árbol. Esta serie contrasta con las partes típicas de la anatomía de un árbol y muestra una naturaleza menos verde y más gris y seca. La serie evoca la idea de que a pesar de la vista exterior de la selva verde, al adentrarse se revelan signos de deforestación. Finalmente, en su obra Duramen, hace referencia a la parte interna central de un tronco, su corazón. La obra consiste en un tronco dividido por la mitad, como si se tratara de abrirlo y revelar 2 secciones. El artista buscaba simbólicamente romper esta cápsula para liberar la memoria contenida en ella.
La analogía con los anillos de los árboles y los surcos en los discos de vinilo se utilizaba para expresar la idea de que al romper estos anillos se liberaba la memoria y se permite su audición. Así, Duramen representa la idea de escuchar el corazón del árbol y acceder a la memoria interna de la obra. Ricardo menciona que sus obras invitan a reflexionar sobre la conexión con la naturaleza. Aunque la selva tiene lugares hermosos, él también reconoce la importancia de abordar su aspecto menos idealizado. Su enfoque es entender la relación con los árboles, destacando que su ritmo de vida es diferente al humano y que debemos considerar nuestra dependencia de ellos. Trabajar con la estructura de los árboles le ha llevado a comprender la importancia de cuidarlos. Invita a la gente a valorar los árboles y la naturaleza en general, reconociendo que estamos conectados. Reconoce la complejidad de la deforestación y cómo está vinculada a cuestiones sociales y económicas. Cita el libro Cómo piensan los bosques de Eduardo Kohn, que insta a replantear cómo vivimos y trabajamos para abordar los problemas ecológicos y sociales de manera intrínseca. También describe cómo su proyecto artístico se desarrolló de manera orgánica y sin planificación previa. Inicialmente tenía reticencias sobre hablar de su entorno y cultura local en la universidad, pero eventualmente comenzó a crear arte sin darse cuenta. Su obra nació de encontrar una rama en la selva durante una caminata en el Parque Sangay. A medida que desarrollaba su proyecto, se dio cuenta que estaba siendo guiado por las propias circunstancias y materiales, mutando su concepto original. Sobre el proyecto Simbiosis y la residencia simbionte, Ricardo nos cuenta que él y su amigo Pablo Rivadeneira se inspiraron en el concepto de simbiosis de la biología para crear un vínculo entre la ciencia y las artes. Ambos son de la ciudad de Macas y notaron la falta de eventos que fusionaran estas áreas en su comunidad. Querían devolver algo a la ciudad que les dio mucho y comenzaron a idear un festival educativo que conectara la divulgación científica y de las artes. El festival busca generar espacios de reflexión y aprendizaje. La primera edición se centró en el universo a través de la luz, explorando la magia de la luz en la vida. Hubo charlas de divulgación científica, talleres para niños y adolescentes y exposiciones de arte. La respuesta positiva del público los motivó a continuar. En la siguiente edición colaboraron con estudiantes de Física y Arte de la Universidad Politécnica para crear un festival aún más colaborativo y abierto. También introdujeron una residencia artística donde artistas explorarían la realidad de Macas y se conectarían con la comunidad fusionando arte y ciencia. A pesar de los desafíos de gestión y trabajo, están comprometidos a seguir adelante con el proyecto debido a la expectativa y el interés de la comunidad. Cuenta que la residencia es un espacio de intercambio y convivencia que permite conocer los contrastes importantes de la vida en Macas como una ciudad de la Amazonía. Esperan contar con el festival y la residencia en el futuro, contribuyendo al enriquecimiento cultural y educativo de su comunidad.